Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio completamente en vivo a través de YouTube de Noctámbulos Podcast. Bueno, no completamente en vivo el día de hoy. Más o menos. Más o menos se podría decir. Ahorita les explicamos por qué, pero antes voy a saludarlos. Mi nombre es Kevin García, Masketman, y estoy como siempre con mi compañero y amigo, Emanuel Morales, Nightcrawler. ¿Cómo estás, Emma? Hola, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes o no. Gracias por acompañarnos. Estamos muy felices, estamos pues sí contentos de otro Noctámbulos de miércoles con ustedes, con un par de temas que son muy interesantes y que la verdad ya me adelantaste que el tuyo en especial está bastante fuerte. Bueno, lo adelanté desde la semana pasada. Ya nos adelantaste todo, que el tuyo está bastante fuerte. Sí, está bastante fuerte, entonces Ay, prepárense genial. hoy. Va a ser un tema fuertecito, va a ser un tema de esos desmonetizables, pero va a estar muy bueno. Y pues vamos a explicar, ¿no? Por qué lo que decía yo ahorita. Sí, de hecho por aquí en el chat ya vi que algunas personas estaban comentando que esto es pregrabado. Sí. Sí, lamentablemente sí. Alguien preguntó también si no íbamos a transmitir. Pues no. No. Bueno, ya, pero al final dijimos siempre sí. Sí, de Pero hecho, no, por aquí saludos a Edna Nayeli, a Bruma Nocturna, a Raúl Onofre. No Jesús Santos, a Mari también. También por aquí está Hanna BH. Dice, ya me confundí. No, pues es muy simple. Estamos Esto está grabado, grabando. De esto hecho, está grabado. pusimos toda la transmisión como si fuera un en vivo. Pero no estamos en vivo, estamos... ahorita estoy seguramente en mi casa. Yo estoy en mi casa también. La razón, ¿por qué? ¿Por qué estamos siendo pregrabados, Manuel? Bueno, lo que pasa es que el video que viene para Mundo Creepy es muy largo, abarca mucho. 3 horas. Casi 3 3 horas. más o Entonces Jimmy menos. ahorita está editándolo con mucho ahínco. Y por eso no estamos en vivo. Por eso no está. Por eso estamos cada quien en su casa. Yo estoy en mi casa seguramente ahorita descansando. Sí, no, yo también estoy en mi casa. Dormido, jugando Marvel Rivals. Y pues no está en vivo. Ya. ¿Ya? Bueno, ya, si estamos en vivo. Es que nos dio risa que alguien por ahí puso que si no íbamos a transmitir. Cuando está o sea, en el chat de la transmisión preguntó, ¿no van a transmitir, bro? O sea, todavía te lo pasan en mis redes sociales. me te lo preocupa. pasan en todos lados, güey. Menos en la transmisión que pregunte si no va a haber... ¿No va a haber Noctámbulos en esta transmisión que dice que a las 8 empieza? Me preocupa más que hay gente confundida. ¿Por qué se confunden? Los estamos saludando en vivo y bueno. Estamos literalmente saludándolos Bueno, en vivo. pero Sí, para estamos la en gente vivo. que nos está escuchando a través de Spotify o cualquier plataforma de audio, pues perdón. A veces hacemos estas pendejadas porque es en vivo. Sí, esas Y- pendejas que le caen mal a la gente. Que le quede mal a la gente. Que Pero dicen, ay, a pasan nosotros nos pasan hacen más muy tiempo felices. quejándose que diciendo cosas. No es cierto, son como 2 No. minutos de queja y hora 40 de programa, pero bueno. Y si estás viendo el resumen, que también hay gente que se confunde con los resúmenes de, oigan, esto ya lo habían platicado. No es cierto. Sí, güey, te lo juro. Ah, bueno. Entonces, si están viendo el resumen, no están viendo esta parte. Así que se van a perder la explicación de lo que es un resumen de Noctámbulos. Pero básicamente en el canal, cuando se hace la transmisión una vez a la semana, después el buen Jimmy nos hace el favor. Sí, deja esto de- en el resumen de este episodio, Jimmy. Bueno, nos hace el favor, Jimmy, de cortar los segmentos. Entonces se sube por separado mi tema, después en otro video tu tema. Todo esto sin superchat, sin plática, y así es como que más el tema. Para quien quiera verlo, que de repente hay gente que lo disfruta más así, como enfocarse únicamente en la historia. Y después al final se sube un resumen completo del episodio, pero sin los saludos, sin toda esta Sin parte todo, como en vivo, sin todo, sino sí. tal cual como que el contenido. Entonces, por eso es que ven ahí esas 3 publicaciones. Pero vamos a comenzar ya con los temas del día de hoy. Hoy vamos a comenzar como dicta la tradición que a veces seguimos, a veces no. Que el primer tema de la noche es el tema que está en la portada o en la miniatura del episodio. Ujú. ¿Es correcto? Y Así la es. verdad debo decir que yo no sé nada de ese tema porque ese tema es el de Manuel. Pero me llamó mucho la atención cuando mandaste hace rato al grupo las miniaturas. Sí, yo tampoco lo conocí hasta hace muy poquito. Me enteré porque a finales del año pasado, que de hecho se cumplió un aniversario más de esto, Ok. que fue en diciembre, salió esta nota como recordándolo, ¿no? O sea, esta situación que conmocionó a la ciudad de Tijuana en este caso. Entonces me puse a investigar, vi que había ocurrido en 1990, me puse a leer más y vi que básicamente cada año sale como una nota medio recordando esto, pero aún así está bastante en el olvido. También me di cuenta de algo muy interesante, y es que creo que es de los casos peor documentados que hay, o sea, en el sentido de que las fuentes que encontré tienen muchas discrepancias, pero al nivel de que casi cada fuente te cuenta una versión Como distinta. si fuera una leyenda, ¿no? Casi. Incluso vi videos de YouTube, o sea, me puse a buscar videos de YouTube a que te contaran eso, que son pocos. Y también tienen un montón de detalles que no pude encontrar por ningún lado, que no sé si se los inventaron en el video o también... Esto, al ser una situación muy local, porque ocurrió en una colonia popular en Tijuana y así,
entiendo que mucha gente cuenta o tiene detalles porque lo vivió o porque supo cosas. Quiero aclarar que lo que les cuento aquí es lo que pude corroborar en más de una fuente. O sea, lo que venía como que en más de una fuente y que me puse a ver incluso en periódicos importantes y así, hay discrepancias. Entonces, Órale, wow. quiero aclarar eso porque no dudo que alguien que sea de Tijuana o así le llegue esto y que me pueda decir, ¿sabes qué? No era este número de personas, era este. Porque de repente pasa, no tenía esta edad, tenía esta. Entonces son ese tipo de detalles. Yo creo que en este caso eso va a enriquecer la historia considerando todo lo que mencionas. Entonces, para entender, trajiste como una versión que te parece como la más, la que más pude corroborar. Ok. Como Ajá. la versión más oficial, entre comillas. Hay detalles al grado de el culpable de esto está en la cárcel, el culpable de esto se escapó, el culpable de eso está muerto. Ok. O sea, así encontré como ok, esa era mi duda porque no sabía si ibas a contarnos como la historia, versión como tú lo armaste o varias versiones, ¿no? Sí, voy a contar la versión que yo armé y al final les voy a decir como todas las... lo que recuerdo así de las vertientes que hay, ¿no? Porque también es muy extraño y confuso. Excelente, pues adelante. El 12 de diciembre de 1990, el Real Madrid, dirigido por Alfredo Di Stéfano, arrollaba al Barcelona en Santiago de Bernabéu con un contundente 4-1. No hubo discusión, no hubo dudas. El Madrid fue amo y señor del partido y de la cancha, dejando en claro su grandeza. El Barcelona, muy desdibujado esa noche, por cierto, sufrió una de esas noches que quedarán marcadas como una de las más tristes en la historia del balompié. La Supercopa fue reclamada con autoridad, con jerarquía y elegancia, haciendo gala de lo que es el fútbol. Yo no sé nada, yo lo único que sé es que amo al fútbol y me han quitado a Messi. Pero, mientras tanto, del otro lado del charco, aquel mismo 12 de diciembre de 1990, un evento trágico sacudía la ciudad de Tijuana, Baja California. La mañana del 13 de diciembre, el día siguiente al suceso, un joven llamado... ¿Qué pasó? ¿No amas el fútbol? No, y qué puto con tu intro. No sé, pues es que quería relacionarlo con algún hecho interesante, pero lo único que pasó ese día fue que Barcelona goleó 4-1 al Real... Por favor, no, al revés, del Real Madrid a Barcelona. Dime por favor que googleaste noticias relevantes para hacer el intro y que encontraste esa zona. Sí, fue lo primero que me salió. En noticias se recuerda ese día para el fútbol. Claro que sí, con una goleada, güey, fueron 4-1. Ok. Adelante. Pero mientras tanto, y del otro lado del charco, aquel mismo 12 de diciembre de 1990, un evento trágico sacudía la ciudad de Tijuana, Baja California. Aunque en realidad se dio a conocer hasta el 14, según lo que encontré, pero esto ocurrió el 12. Ok. La mañana del 13 de diciembre, el día siguiente del suceso, un joven llamado Martín Celaya acudió por la mañana a una vivienda en la colonia Mariano Matamoros. Esto con la intención de buscar a sus padres, quienes habían acudido a una reunión religiosa en dicho domicilio el día anterior, o más bien la noche anterior, pero nunca habían regresado. Cuando Martín llegó a la vivienda propiedad de Federico Padres Mejía, notó que el ambiente era inusualmente silencioso y detectó un extraño olor en el ambiente, como una mezcla entre gas, alcohol o algo similar. Okay. De pronto comenzó a escuchar débiles quejidos que parecían provenir del interior de la vivienda. Obviamente esto lo preocupó demasiado y tras forzar la entrada para poder pasar, se encontró con una escena impactante. Sus padres estaban muertos y en el suelo había 12 personas en total, esparcidas por ahí, en posiciones diversas, algunos aún formando una especie de círculo y otros como tratando de salir o de arrastrarse fuera. La mayoría estaban muertos, pero unos pocos aún sobrevivían en estado crítico, incluyendo a un bebé de tan solo 2 meses de nacido. No. De inmediato, Martín dio aviso a las autoridades, quienes llegaron al lugar para investigar lo que había pasado. Y hoy les contaré la peculiar historia del ritual que conmocionó a Tijuana, el caso de la secta del mediodía. Wow. Pocas veces pensamos en Tijuana como un lugar donde abunden este tipo de historias de sectas. Curiosamente, del otro lado de la frontera, en el estado de California, de los Estados Unidos, este lugar se ha caracterizado por un gran número de casos de estos. Sí. De casos sectarios, incluso de asesinos seriales. Hay como una proliferación muy extraña en California de este tipo de sucesos, probablemente por el modo de vida que tiene la ciudad, como que todo es muy rápido.
hay muchísima gente, está Hollywood, entonces Sí, están Los Ángeles ahí. yo creo que tiene que ver con eso. Pero esto no es exclusivo de aquel lugar. Debemos dejar de estigmatizar a California como un sitio lleno de este tipo de casos y este tipo de gente. En México también ocurre, y en este caso, el causante directo fue un hombre de 62 años en aquel momento, llamado Federico Padres Mejía, originario de Los Ángeles, California. No. Se sabe que Federico llevaba apenas... Tu puto tema va a estar lleno de eso, ¿verdad? No son los únicos dos, te lo juro. Bueno. Se sabe que Federico llevaba apenas unos cuantos meses residiendo en Tijuana, y poco o nada se conoce de su vida previa o posterior a estos hechos macabros. Más adelante les diré lo que se dice que le pasó. En aquel tiempo, Tijuana era una ciudad en crecimiento que comenzaba a prosperar debido al arduo trabajo de su gente. Pero a pesar de ser un centro urbano en expansión, ciertas zonas de la ciudad, como la colonia Mariano Matamoros, estaban todavía marcadas por las carencias. Estas condiciones de vida eran el caldo de cultivo perfecto para que algunas personas, en su desesperación por una mejor vida, fueran vulnerables a ideologías y movimientos religiosos poco convencionales que prometían beneficios espirituales o a veces de otro tipo. Que la verdad es muy frecuente que quien cae en este tipo de sectas y cultos, pues suele ser gente que tiene carencias emocionales, monetarias, espirituales, ¿no? Sí. Que se sienten perdidos, se sienten vacíos, están buscando a alguien o algo que los haga sentir mejor o ser parte de algo. Entonces es común que ocurran este tipo de cosas. Y es así como llegamos a lo que es el Templo del Mediodía, que de hecho no era sino un grupo muy pequeño de personas que compartían creencias espiritistas y evangélicas no muy tradicionales. Federico Padres Mejía, su fundador y líder, se había convertido, en poco tiempo en el líder de una pequeña congregación, pero bastante fiel a él. Desconozco exactamente cuántas personas tenía, se habla de alrededor de 50, aunque esa noche había 16, de las cuales murieron 12. Entonces no era un grupo muy grande. De hecho, no tenían como tal una iglesia o un templo, y ahorita lo vamos a ver. Ok. Federico aseguraba tener conexión directa con Dios y poder hablar con él. Con frecuencia promovía la idea de entre sus seguidores de que ellos también podían alcanzar este estado espiritual similar al suyo mediante rituales de purificación, la oración e ingerir brebajes y bebidas que él preparaba. Ok. La pequeña comunidad religiosa solía reunirse en casa de Federico, un domicilio particular ubicado en la colonia Mariano Matamoros. No era una iglesia, no era un templo, era tal cual reuniones en la casa de este señor y él era como el pastor. Que esto me trajo recuerdos de algo que a mi mente había borrado, pero yo me acuerdo que hace, pues no sé cuánto, cuando yo era niño, tendría a lo mejor 8 o 9 años, en algún momento una tía nos invitó como a una especie de plática religiosa, pero era en casa de alguien, o sea, era un señor en su casa que hablaba de cosas así como de Dios. Y solo fuimos esa vez y nos sentimos súper raros y ya no fuimos, pero ahora que lo pienso, no sé, o sea, obviamente esto no fue, no cuadran las fechas ni los lugares. Pero no sé qué hacía ese señor, o sea, porque ahora que lo pienso es raro, porque era una cuestión como evangélica tipo, o sea, muy del lado más cristiano o protestante, no sé cuál sea la definición, o sea, no católico. Ah, sí, lo entiendo. Y era así como tipo pastor, pero estaba en su casa y solo éramos nosotros y unas cuantas personas más. Entonces, no sé. Lo que me acuerdo, qué buenos tacos tenía. Siempre se traen con comida. Va a haber tacos y tortilla de harina con frijolitos. Ah, apenas iba a decir, qué raro que han ido una sola vez, pero a lo mejor fueron por la comida. Pero es que luego sí, así es donde va a haber comida, ¿eh? No, pues sí, güey. Pues sí, estaba bueno. Todavía me acuerdo, güey, que estaban buenos los tacos. Entonces, ¿ves? Sí estaban chidos. Algo tenían, güey. Algo les pusieron. No sé, igual y si le pregunto a mi mamá, a lo mejor ella se acuerda o no. Pero se me hace raro. Que te digan, no. No, eso no pasó, güey. ¿No? Sí, se me hacía muy raro que cada domingo ibas a una casa A una casa de vacía. estática. A una casa de estática. Es que sí, estaba haciendo referencia. Ok, bueno, algo así. Ok. Algo así, pero acá sí turbio, casi. Bueno, así en la Había casa tacos de este chidos. señor se realizaban sesiones de trance y oración acompañadas por el consumo de bebidas sagradas preparadas por Federico para inducir experiencias místicas. Según las promesas de este líder, si estos rituales se hacían de manera correcta, le entregarían a sus seguidores la habilidad de ver a Dios y de hablar con él frente a frente. Y es como llegamos a la noche del 12 de diciembre de 1990. Esa noche a las 7 p.m.,
16 personas, hasta donde se sabe, incluyendo a 3 menores de edad. Las fuentes dicen 2 menores de edad, pero después se menciona a un niño de 6 años, a otro de 12, algunas fuentes dicen 10, y a una bebé de meses. Entonces, para mí son 3 menores de edad en todo Bueno, eso. pero sí... Bueno, ok, no, continúa, está bien. Pero bueno. Es que ya habías mencionado un bebé antes, entonces... Ese mismo bebé, ajá. Ajá, ok. Entonces, bueno. Los participantes, de hecho, eran 13 hombres y mujeres adultos. Ahí no tengo la cifra exacta de... O sea, cuántos eran hombres y cuántas mujeres. De entre 20 y 77 años. Era muy variada la edad. Incluyendo en este grupo a Federico, él también contaba. Había 2 niños, uno de 6 y uno de 12 años. Y una bebé de solo 2 meses que estaba presente, pero obviamente no participó en el ritual. Otras fuentes dicen 6 meses, pero la mayoría dicen 2. Oye, ya empezamos aquí bastante claro con las diferencias. Sí, pues de hecho desde el hallazgo, sí. Porque ahorita dije que era este chico que había ido por sus papás y así. En los periódicos, de hecho, encontré periódicos de la época, lo relatan y lo entrevistan. Él dice eso de que gritó, llamen a la policía que están todos muertos. Es como una frase que él dijo, así como que se quedó muy en la prensa. Pero luego en un video que vi decía que un vecino los había encontrado y que había llamado a su hermano y que ellos llamaron a la policía. Entonces eso no lo encontré en ningún lado más que en ese video, así que no sé. Lo descartaríamos, ¿no? Sí, pero te digo, está muy raro. O sea, sí creo que está rara el cómo se ha manejado la información, el cómo se ha perdido incluso la información. Me traté de basar principalmente en notas periodísticas de la época, porque suelen ser pues, más exactas con lo que, al menos con lo que las víctimas pudieron haber mencionado, sí. Sí. Y aquí sí se menciona mucho a esta persona, a Martín, que fue el que los encontró, Martín Celaya. Ok. Una vez que ya estaban en la casa y después de recibir unas palabras de Federico, formaron un círculo alrededor de velas encendidas y de una figura de la Virgen de Guadalupe, que solía ser como el centro también de las oraciones regularmente. Federico untó sal en el pecho de los asistentes. No encontré qué tipo de sal, porque más adelante se menciona algo de sal, pero no sé. Consumieron esta bebida especialmente preparada, de la cual se desconoce exactamente la composición, pero se sabe que contenía altas concentraciones de etanol, que obviamente eso no es consumible, es como un tipo de alcohol. Es diferente, pero bueno, es como si fuera alcohol muy fuerte, digamos. Okay. Y Federico comenzó a quemar en un recipiente sales de Epsom, que según lo que encontré es sulfato de magnesio, que se utiliza a veces como para dolencias así, pero no para quemarlo. Y no sé si tenga que ver, por ejemplo, con las sales de baño o algo similar. Ok. Y tampoco sé si es la misma sal que untó en el pecho. Okay. Pero esto comenzó a mezclado con hierbas, por cierto, comenzó a emitir humo. Y al oler este humo, las personas comenzaron a entrar en un estado de euforia. Alfredo Osuna Hernández, un joven que entonces tenía 22 años y estaba presente en las ceremonias, uno de los sobrevivientes, recordó claramente ese momento. Dijo que eran alrededor de las 9 de la noche cuando comenzó esto. Se habían reunido desde las 7, pero primero hubo una especie como de misa, por decirlo así. Ok. Cuando los asistentes bebieron esta bebida o este ponche, como él se refiere, que les habían ofrecido. Lo que ocurrió después fue una escena de pesadilla. Y aquí cito lo que él comenta. Comenzaron a gritar de dolor. Gritaron de una manera muy fea. Es lo que él dice. Él mismo solo tomó un pequeño sorbo de la bebida porque tenía algo de miedo de esto, pero fue suficiente para ponerlo en un estado de coma, se podría decir, lo durmió. A la madre. Entonces es lo que él puede recordar, pero él sí sobrevivió probablemente por la cantidad mínima que ingirió de esta bebida. Otro testigo de lo que sucedió fue una chica llamada Ana Fabiola Miranda, de 17 años, algunas fuentes dicen 19, quien era hija de la dueña de la casa y al parecer hijastra de Federico Padres Mejía. Ok. Que esto se menciona en varias fuentes, en otras solo se dice que era hija de la dueña de la casa, que se da a entender como si él rentara ahí, pero más bien parece que eran pareja y que ella era como hijastra de este señor, que repito, tenía meses apenas viviendo ahí. Ya, güey, gracias por armar esto, porque es Sí, está muy cabrón, complicado güey. armar una línea de tiempo clara. Está muy cabrón. Ella, al parecer, iba a participar en este ritual y también era parte como de la congregación, al igual que su mamá, supongo. Ok. Pero al llegar a su casa, Federico no le permitió la entrada. Se encontró con todas las puertas y ventanas cerradas y él le dijo
que el ritual ya había comenzado y que varios asistentes estaban en trance ya. Así que, sin otra opción, quedándose afuera de su casa, Ana decidió pasar la noche en una camioneta que estaba ahí fuera, que supongo era de su propiedad o de su mamá, y decidió recostarse ahí a dormir como esperando a que pasara el ritual. Ahora, este tipo de rituales no eran algo extraño en esa casa, incluso los vecinos lo sabían que la gente se reunía y que hacía cánticos y que hacía oraciones, pero nunca había pasado lo que pasó esa noche, que se pusieran a ese nivel de trance y que bebieran esto. Era como un ritual supuestamente especial o distinto con el que iban a ver a Dios. No solamente como la oración o así más simple, ¿no? Sí. Sin embargo, pasada la medianoche, Ana Fabiola, que seguía en la camioneta fuera de su casa, escuchó algo que la llenó de terror. Y aquí cito algo que ella comenta. Los escuché orar en voz alta y a un hombre gritar que el diablo ya no existiría más. También escuché a Federico gritar, no tengas miedo, relató la joven. Pero era una cosa como pesadillesca. Eran voces así de mucha gente diciendo cosas y gritando, y eso fue como lo que ella logró entender. A la madre, ¿qué? Lo que vino después fue escalofriante. Gemidos, llantos, aullidos como de perros. Algo iba muy, muy mal. Cuando intentó entrar, todas las puertas y ventanas seguían cerradas, no podía hacerlo, y ella, desesperada, fue a pedirle ayuda a una persona que trabajaba para su madre o con ellos, que habían contratado en la casa, y juntos rompieron una de las ventanas. Y aquí se pone bien raro este relato porque no logro armar la lógica de lo que pasó luego. Ok. Venga. Ella dijo que el grupo parecía estar dormido. O sea, los vio acostados en el suelo, ya no había ruidos, ya no había gritos, pero algunos los escuchó roncar. Entonces pensó que se habían quedado solo dormidos, como exhaustos. Creyó que el ritual aún no terminaba, así que entre la penumbra vio a la niña esta de brazos de meses llorando en los brazos de su mamá, que estaba tirada en el suelo. Y entonces lo que hizo fue beber de ese ponche y después le perdí el rastro. Creo que volvió a salir de la casa, pero no encuentro qué pasó luego. Lo que se sabe, o lo que encontré, es que más tarde en la mañana del otro día fue detenida por las autoridades acusándola de no haber reportado los cuerpos cuando los vio, y además de haber dejado abandonado a esta bebé que no la ayudó, la dejó ahí en donde estaba con su mamá, en brazos de su mamá, que ya estaba muerta. Uf. Pero esta parte, te digo, se me hizo muy rara. Por más que busqué, Sí, no, las versiones incluso dicen que ella y el trabajador bebieron del ponche, pero luego no dice si se quedó dormida, si se desmayó, si se salió de la casa. Además, ¿por qué lo harían? ¿Por qué bebieron? Pues ella parece que también creía en estas cosas, o sea, también iba a ser parte del ritual, pero no sé si lo hizo para unirse después, no lo sé. Okay. Es una parte, la verdad que esta es la parte que se me pareció más extraña, de que no logré armar como bien la línea de tiempo ahí. Ok. Ahora, es así como llegamos de nuevo a la mañana del 13 de diciembre, cuando ahora sí se encuentran los cuerpos. Se llama a la policía, en aquel momento la policía judicial, y hasta el día 14, al otro día, sale en la prensa todo esto. De hecho, inicialmente en la prensa se habló con bastante sensacionalismo de esto, catalogándolo como un ritual satánico. Okay. Sin embargo, no hay elementos de satanismo realmente, es más una especie de catolicismo medio atípico, o sea, como un catolicismo deformado, si lo podemos ver así. Pero no estaban, aparentemente no estaban en un ritual satánico, no había elementos que lo hicieran creer, aunque más adelante ahondo en más o menos por qué puede o de dónde puede venir esto del satanismo, que también en los 90s estaba muy de moda decirle satánico a todo. A todos. Ahí era la época de Dragon Ball y de los pitufos y todo aquí en México. Como early, así como muy 1990, pero sí estaba ya pues esta cosa de llamarle satánico a todo, ¿no? En ese momento. Sí. Entonces, los informes forenses revelaron algo impactante, y es que hasta ese momento la prensa lo había manejado como un suicidio colectivo. Creían que este grupo, esta secta, se había quitado la vida a propósito como parte de este ritual para ver a Dios, y pues sí lo vieron. Entonces, cuando salen los resultados fue como bastante impactante, porque al parecer se habían intoxicado con monóxido de carbono y alcohol de manera accidental. Ok. Entre el consumo de la bebida, que tenían todo cerrado y tenían velas encendidas
y esta sal como, pues este elemento químico quemándose con hierbas, básicamente lo que hizo es que les quitó el oxígeno y al mismo tiempo estaban alcoholizados, adormecidos como para darse cuenta o actuar, y intoxicados con monóxido de carbono, que también causa alucinaciones, y básicamente fue una muerte accidental, digamos, pero provocada por todas estas cosas que hicieron. Okay. Es accidental porque no se querían morir, básicamente. Eso es lo que lo vuelve accidental. Dentro de la casa donde ocurrió esta tragedia, las autoridades hallaron varias figuras religiosas. Imágenes como la Virgen de Guadalupe, que estaba al centro, Jesucristo, San Francisco de Asís. El contraste entre estos símbolos y lo macabro del escenario también era como muy inquietante para la gente y generaba incertidumbre sobre lo que había ocurrido. La versión de los rituales satánicos tomó fuerza debido a que algunas declaraciones de vecinos, quienes dijeron que sabían que había sectas similares a esta que habían surgido en distintos puntos de la ciudad. Era como un secreto a voces o una especie de rumor, principalmente en comunidades de escasos recursos. Los líderes de estos grupos convencían a las personas de unirse a estos rituales satánicos a cambio de comida, ropa o incluso dinero. Esto es lo que la gente decía, o sea, de donde viene como la historia, ¿no? Ok. Lo conectaron. Según contaban algunos, estas figuras religiosas eran un tanto extrañas. No encontré imágenes, pero dicen que eran raras. Y que se cree que no representaban a la Virgen ni a los santos, y que probablemente sin saberlo estas personas estarían orando o adorando a algo más, que pudieron haberlos engañado haciéndoles creer que era una estatua de la Virgen y que fuera algo más, alguna otra diosa o algo así como más pagano, no sé. Ok. Esto, repito, está dentro de lo que decía la gente. Sí. Además, se dijo, que Federico no era realmente el líder de este grupo, y se señaló que había 2 gringos, como se referían a ellos los vecinos, que eran quienes estaban detrás de todo. Aunque otras versiones dicen que estos 2 gringos se refiere a Federico, que era, si bien era de origen hispano o mexicano, era nacido en California. Sí, venía de Estados Unidos. Sí. Entonces, que podría haber sido él y otra persona estadounidense, de la cual no se sabe nada. Ok. Pero está esta incógnita de si eran 2 gringos que eran sus jefes o si él era uno de estos 2 gringos de los que hablaba la gente. En las imágenes transmitidas por televisión y en los periódicos se mostraba una escena bastante horrible dentro de la vivienda, donde estaban los cuerpos dispuestos ahí en la sala, o sea, tirados por todo el suelo, formando una especie de círculo alrededor de la Virgen de Guadalupe. Y lo que más llamó la atención fue un detalle siniestro, que cada persona estaba sosteniendo una cuerda que tenía 13 nudos. Otra versión dice que rodeándolos había un cuadro hecho con una cuerda que tenía 13 nudos. Ok. Esto del número 13 llamó mucho la atención porque eran 12 víctimas y muchos decían que probablemente en el ritual tendrían que haber sido 13 y que tal vez faltó alguien, ¿no? de morirse o de entregar la vida. Otra versión dice que eran 13 nudos porque los que realmente estaban participando en el círculo eran 13 apóstoles, por decirlo así, 13 personas dispuestas como si fueran apóstoles, pero esto también es como especulación. Claro, sí. Ahora, las causas de la muerte, al parecer, monóxido de carbono generado por la combustión de velas y otros materiales en un ambiente sin ventilación, es lo que les estaba explicando hace un ratito, así como ingesta excesiva de alcohol y sustancias indebidas. Esto hizo que sus cuerpos se debilitaran y no pudieran actuar. Y también, obviamente, la falta de respuesta de que esta chica los encontró y no llamó a la ambulancia o a la policía, porque probablemente más personas se hubieran salvado. En total, sobrevivieron 4 personas. Entre ellas, la bebé de 2 meses sobrevivió. Qué bueno. En todas las fuentes dice que sobrevivió, así que me quedo tranquilo. Qué bueno. Y Federico Padres Mejía también sobrevivió. Ok. Él fue arrestado y posteriormente liberado, pues las muertes fueron consideradas accidentales, por lo que les expliqué hace un momento, y no se encontraron pruebas de un homicidio intencional. Desde entonces no se sabe nada de él, no se sabe qué pasó, y se perdió el rastro de él totalmente. No se sabe dónde vive, si es que aún vive. Ya tenía 60 y tantos años hace casi 40, entonces está complicado. Es complicado, probablemente ya murió, pero pues no sé. Aunque... mierda, lo olvidaron. Lo comenté en lugar de leerlo, lo leeré de todas formas. Aunque haciendo cuentas es posible que ya se lo haya llevado el pirata. Frase que aprovecho para proponer humildemente que sea unida al acervo popular. Junto a Ya chupó faros o se lo cargó el payaso. Y dentro de 100 años tal vez la gente la diga sin saber a qué se refiere.
Bueno, hay gente que ahorita no va a saber a qué te refieres, gente que no es de México. No les vamos a explicar. Ah, bueno. Pero yo creo que ya se lo llevó el pirata. Y lo voy a empezar a usar a partir de ahora. Se lo llevó el pirata. Sí. Nuestro Caronte. Ahora, el arresto de esta persona. Otra versión dice que sí sobrevivió, pero terminó falleciendo en el hospital, convirtiéndose en la víctima 13 del ritual y cuadrando perfectamente con la teoría de los 13, de los 13 nudos. Muy Silent Hill 4, ¿eh? Lo que totalmente se me hace inventadísimo. Sí. Y otra versión dice que simplemente también murió en el lugar y ya. Ok. Siendo una de las 12 víctimas. De las 12, ok. Sí. Entonces está complicado. Y luego si te bajas a los comentarios de YouTube, hay más gente que te cuenta otra versión. Entonces de ahí ya no me metí. Yo viví acá. Sí, de que uno dijo de que no, yo iba a la escuela con tal persona y me contó esto. Entonces ahí ya te metes en más cosas. Ok. Es el caso de Schrödinger. Sí. Pero no... Imagínate que pasó en muchas dimensiones y la gente lo recuerda así como... Como un pinche efecto Mandela. Como ocurrió, como en realidad ocurrió, pero en distintas dimensiones. Está cabrón. Sí, debe ser eso y no el pésimo periodismo mexicano. Seguro es eso. Ahora, llegamos al final, de esto. Otra de las informaciones sensacionalistas, ya la última que me encontré, que también se me hizo como que... ¡Ah! Ok, a ver. Cuando entró la policía, se encontraron grabaciones de audio del momento donde una niña decía ver algo en las paredes y el pastor decía, no se preocupen, ya llegaron por nosotros. Pero esa grabación no está. No está en ningún lado, pero se encontró. Y ya. Pero eso se me hace súper fake, la neta. Sí, ya. Ahí ya es como que... Ya le metieron manita. Sí, es que... Pluma. Ya le metieron su plumita, pero aparte medio clichesosa, entonces... Sí. Está cabrón. Bueno, con el tiempo, el caso fue cayendo en el olvido. Y aunque sí se recuerda cada cierto tiempo, en los últimos 10 años al menos encontré notas periodísticas recordando este suceso, la información sigue perdiéndose. Sigue siendo un caso muy complicado de investigar. Tendría que tener acceso tal vez a fuentes más cercanas, ¿no? Irme a Tijuana al acervo así de los periódicos a investigar. Porque con las fuentes que yo pude encontrar, las fuentes confiables al menos, que me parecieron más confiables, se contradicen entre sí. Entonces, definitivamente algo mal está ahí con la investigación que se hizo probablemente desde el principio. Ya empezamos diciendo que decían que era satánico. Cuando nada que ver. Entonces... Es lo que te iba a decir. Yo creo que aquí lo que manchó mucho esa parte periodística fue el sensacionalismo con el que se manejó desde un inicio. Sí. Que vaya, o sea, entiendo por qué. Estamos hablando de los años... ¿Eran 90s ya? Era el 90, sí. Del 90, ok. Bueno, sí, técnicamente los años 80, según mucha gente, pero bueno. Nah, tan pendejo. Sí, como 1990 va a ser de la década de los 80, pero bueno. Sí, no. El año 90, estamos hablando de una época en la que había un auge muy cabrón de miedo hacia temas sectarios, temas del diablo, temas sí. O sea, la religión tenía como esta parte fuerte ahí. Entonces entiendo que no lo justifico para nada, pero entiendo que a lo mejor un periódico local fue como de, pues que va a vender más. Y es que en una secta satánica, o que digamos que un grupo de personas de una religión se mataron sin querer. En esos tiempos, además, en México, en un país mayormente católico, decir un grupo de católicos con ideas medio raras. Claro, además te avientas encima gente ahí, ¿no? Sí, es como, no, esos no eran católicos. Aunque sus creencias son casi exactamente iguales, pero con pasos extra. Entonces es complicado. Y no estoy diciendo que los católicos hagan eso. Estoy justo diciendo lo contrario. Pero bueno. Pero ¿qué te justificas, güey? Amigo, güey, es un país mayormente católico. ¿No me estás oyendo? Bueno, en fin, este caso sigue siendo... Ok. Este es uno de estos recordatorios de cómo la fe mal dirigida puede conducir a tragedias perfectamente evitables. Sí, claro, como muchos casos. Fíjate que mientras estaba dando el caso, primero que nada, pues vi gente que está como interesada en eso y gente mencionando, sobre todo al inicio, que se sonaba como un Johnstown mexicano, ¿no? En el New York Times lo manejaron así. Me imaginé. Lo comparaban con Johnstown hasta que se dio este aviso de que era accidental. Ajá, un accidente. Sí, es que sí suena. O sea, suena, hasta mencionaban eso de que hasta con el Kool-Aid y todo. O sea, los brebajes estos especiales, ¿no? Pero vaya, sí, aquí fue más como un tema diferente. Aquí no era la intención. Sí, que también había otro, eso no lo incluí, pero también había como teorías de que esta persona estaba ofreciendo a la gente sin que ellos supieran. O sea, como que él sí pensaba matarlos. Ajá, sí, y que ellos no sabían. Pero también él se intoxicó, entonces también puede ser como... O sea, sí es posible. O sea, sí es algo posible que los entregara y a él también, no sé. Sí puede ser. Muy bien.
A ver, la semana pasada yo les traje en el episodio anterior de Noctámbulos un caso de España, el caso Macastre. Un misterio que, como dije en el episodio anterior, sigue sin resolverse, en el que 3 adolescentes desaparecieron en circunstancias bastante extrañas y fueron encontrados meses después, dejando algunas respuestas, pero más que nada muchas dudas. Había muchas teorías alrededor, y entre todas las teorías de este caso, hubo una que mencioné muy por encima intencionalmente para poder traer el caso hoy, pero que destacó muchísimo, o más bien fue la teoría que provocó que el caso Macastre fuera más hablado, porque era un caso bastante ignorado sinceramente en el año en el que pasó, que era la posibilidad, según esta teoría, de que el caso Macastre estuviera vinculado con otro caso, un crimen mucho más mediático que sacudió a toda España y que dejó una marca imposible de borrar en su historia criminal. En 1992, apenas 4 años después de lo ocurrido en Macastre, 3 jóvenes salieron de casa con un objetivo en mente: divertirse y pasar una noche inolvidable. Pocos se imaginaban que jamás iban a volver. Lo que siguió a esto fue una de las búsquedas más desesperadas en la historia moderna española, que culminó 75 días después, cuando un espeluznante hallazgo horrorizó a toda la nación, abriendo la puerta a un laberinto de teorías, conspiraciones y una de las fugas más infames que, aún 30 años después, todavía no se ha resuelto. Esta es la escalofriante historia del crimen de Alcácer. Ahora, antes de seguir con el caso, sí, como lo hago varias veces, voy a hacer un disclaimer, voy a mencionar un poco. Es un caso fuerte. No por nada, es un caso muy famoso en España. No sé si hay gente ahorita española viéndonos, si es muy noche para ellos, pero saludos si es así. Quienes no lo conozcan, es un caso bastante fuerte, entonces tomen en cuenta eso. Voy a tratar de no ser exageradamente gráfico porque no lo considero necesario. Solo voy a dar los datos que son importantes para el caso, pero tómenlo en cuenta porque sé que hay gente que luego ve esto con sus niños o así. Sí. Bueno, no es apto para eso, ¿ok? Muy bien. Miriam García Iborra, Desiree Hernández Folch y Antonia Gómez Rodríguez, conocidas por sus amigos y familiares como Miriam, Desiree y Toñi, que es como les voy a decir a partir de ahora, eran 3 adolescentes españolas que cursaban estudios en el Instituto de Picassent, la localidad vecina a donde ellos vivían. Miriam tenía 14 años, era una estudiante aplicada y responsable. Desiree también tenía 14, era alegre, sociable y era una chica con una gran facilidad para hacer amigos, según cuentan. Toñi, la mayor del grupo, tenía 15 y tenía una personalidad que era más reservada, pero que compartía con sus amigas el gusto por la música, las salidas, las fiestas. Eran adolescentes como cualquier otro adolescente, les gustaba salir, les gustaba bailar, les gustaba... Pues más en esta época, en estos tiempos, ¿no? Otra época muy distinta a la que vivimos hoy con los adolescentes, pues la diversión, y eso lo puede corroborar cualquier persona que haya crecido en esos años, era salir a ver gente. O sea, la televisión no era un entretenimiento tan grande para una noche de fin de semana. Era salir a una discoteca, a un antro, como le dijeran, una fiesta o algo similar, y ese era como el pasatiempo más común. Las 3 eran amigas cercanas y solían pasar mucho tiempo juntas tanto dentro como fuera del colegio, que de hecho en la escuela es donde se conocieron. Nada en su vida parecía fuera de lo normal. Las 3 habían nacido y crecido en Alcácer, un municipio de la Comunidad Valenciana que para 1992 tenía una población que rondaba más o menos los 10,000 habitantes. Es bastante pequeño. Sí. Y este lugar, ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Valencia, se trata de un pueblo de tradición agrícola, aunque en esos años ya empezaba a experimentar cierto crecimiento urbano e industrial. Pero para sus habitantes era un sitio donde nunca pasaba nada, un lugar tranquilo y también un lugar seguro. Por esta razón, salí los fines de semana a las discotecas que había en Picassent, o más bien a una en particular, la discoteca Coolor, que se escribe como cool y luego Okay. OR, o sea, por eso lo digo así como Coolor. Coolor. Ajá, como de cool. Era algo común entre los jóvenes de la zona. Este local era un punto de reunión habitual y debido a la corta distancia entre ambos municipios, muchos adolescentes se trasladaban ahí a pie o en autobús o la práctica más común de todas, haciendo autostop. Esta última práctica es arriesgada y es algo peligrosa, pero en esa época no era vista con la misma precaución que es en la actualidad y se le consideraba una forma normal o común de transporte entre los jóvenes de la época. De hecho, era tan común que la gente estaba también acostumbrada a dar este ride o aventón o Sí. así, o sea, levantar gente en el camino y moverlos de una localidad a otra si así lo deseaban, pero algo como que muy normal, o sea, no era Sí.
vaya, ver a alguien subiéndose al vehículo de otra persona y Que lo llevaran a un lado. hacia la carretera no era raro para nada. Y es así, con este contexto que les estoy dando, cómo llegamos al viernes 13 de noviembre del año 1992. El día en que Miriam, Desiree y Toñi habían planeado salir por la noche a la discoteca Cooler. Ese día, después de la escuela, pasaron la tarde juntas en casa de una amiga llamada Esther. Estuvieron allí aproximadamente hasta las 8 p.m., momento en el que decidieron salir para dirigirse a la discoteca. Antes de salir, Miriam llamó de hecho a su casa para preguntar si su papá podía llevarlas hasta el lugar en el auto. Algo que de hecho era frecuente que pasara. El señor sí hacía esto muchas veces. Pero esa noche en particular, su papá, Fernando García, estaba enfermo y había decidido acostarse temprano, por lo que la que contestó fue su mamá y les dijo que pues él no podía llevarlas, que se sentía muy mal. Así que les dejó que se fueran de otra forma, ¿no? De nuevo. Sí. Sé que esto puede sonar raro para los estándares que tenemos hoy en día de seguridad. El decirle a tu hija menor de edad, no te voy a llevar, vete como puedas. Pero sí era otra época y además les recuerdo que era un lugar que era considerado extremadamente tranquilo y seguro. Y 10,000 personas es súper pequeñito. Con prácticamente todo el mundo se conocía, güey. Sí, o sea, yo vengo de Matamoros, que es una ciudad pequeña y son como 500,000 habitantes. Y es considerado pequeño, ajá. Es común, muy común en Matamoros conocer a alguien que ya conoce a otra persona de tu vida, ¿no? Que ya conociste, Sí. Un compañero del trabajo, de la escuela, vecino de alguien. Y este es primo 50 de veces alguien. más chico. Imagínate. Bueno. Entonces, las tres adolescentes tomaron sus cosas. De hecho, Esther, la que era la que vivía en la casa donde estaban, también había sido invitada, pero tenía gripe, así que dijo, mejor no voy. Se canceló su salida con ellas. Ellas tomaron sus cosas, empezaron a caminar por la calle y tenían la intención de llegar a la salida más cercana de la ciudad para empezar a hacer autostop y llegar finalmente a la discoteca. Para llegar desde Alcácer hasta la discoteca tenían que recorrer aproximadamente 2 kilómetros por una carretera secundaria que conectaba las localidades. Existían autobuses y furgonetas que la discoteca de hecho ponía a disposición de los clientes, pero muchas veces los jóvenes, por temas de dinero o por tema de que esto era por horarios, decidían hacer autostop, se les hacía mucho más fácil. Pero es más interesante que incluso la discoteca ponía transporte desde Alcácer. O sea, era tan frecuente que llegara gente de ahí, jóvenes sobre todo, que ellos disponían de vehículos, pero ellas no lo quisieron usar. Y bueno, según los testimonios que se recopilaron después, una pareja de jóvenes, Francisco Hervás y su novia Mariluz, quienes iban en un auto, vieron a las tres amigas haciendo autostop, se acercaron y las decidieron acercar hasta una gasolinera que estaba ubicada en la entrada de Picassent, que de hecho es una estación de servicio llamada Marie Picassent. Ahí fue donde las dejaron. No encontré por qué las dejaron nada más ahí. Supongo que pues lo lógico es que no iban en dirección hacia donde estaba la discoteca. Sí, como que solo las acercaron. Solo ahí, pero de ahí no sé a dónde fueron, ni para dónde, ni tampoco conozco, porque lo traté de buscar, qué tan cerca estaba esta estación del lugar, pero no era tan cerca porque necesitaban otro aventón más. Las chicas bajaron del vehículo y volvieron a intentar detener otro auto para completar su trayecto, y es aquí donde fueron vistas por última vez. Y es que de acuerdo con el testimonio de una vecina de esa zona, que estaba observando la escena desde su balcón, las tres adolescentes hicieron autostop y un coche blanco pequeño, probablemente de la marca Opel, se detuvo. Opel, esa no la conozco. Yo la busqué, fíjate, porque también cuando vi que decía un auto Opel, dije, pues que sé cuál es. Es muy similar a, o sea, el auto y el modelo, sí lo menciono más adelante. Es muy similar a un Sentra de los 90s. Ok, es un sedán. Un sedán muy pequeñito y muy básico, compactito. Digamos. Creo que esa marca no ha llegado a México o no llegó. Lo que tengo entendido es que es como una submarca o subdivisión, o fue más bien una subdivisión de General Motors. Ok. Eso es lo que pude investigar, porque también me dio curiosidad. Pero bueno, este auto se detiene y según lo que ella vio, en el interior se veía que había dos personas que según alcanzó a ver desde la distancia parecían dos hombres, pero no le quedaba muy claro. La testigo vio cómo Miriam, Desiree y Toñi subieron al auto y este se empezó a alejar en dirección hacia donde estaba la discoteca Cooler. Sí fue hacia allá. Sin embargo, nunca llegaron a ese lugar. Esa noche, ya pasadas las 10, sus familias empezaron a inquietarse, pues no era común que ellas se quedaran tanto tiempo sin avisar tan tarde, y menos sin llevar el dinero suficiente como para haberse quedado en algún lugar y hospedarse. O sea, ninguna había avisado, oiga, nos vamos a hospedar acá o nos vamos a quedar con tal persona. Entonces ya para las 10 de la noche, sin haberse reportado de ninguna forma, ya se empezaron a preocupar.
Desde ese momento se empezaron a tomar medidas. Lo primero que hicieron fue que uno de los padres y una madre y un padre de estas niñas manejaron a este lugar, hasta la discoteca, y empezaron a preguntar con los empleados que todavía seguían ahí si habían visto a cualquiera de las tres chicas. Pero los que estaban ahí, los empleados que seguían ahí, dijeron que no las reconocían para nada, no las habían visto en toda la noche. Uh-huh. A la mañana siguiente, ya que empiezan a contactarse entre sí las familias y se dan cuenta que no llegaron a ninguna de las casas, las familias denuncian la desaparición a las autoridades. Lo que en un principio parecía o podría haberse tomado como un caso más de adolescentes que se retrasaban en regresar a casa, pronto se convirtió en una de las búsquedas más mediáticas de la historia española. Y es que la investigación comenzó casi de inmediato. Esto gracias, según pude encontrar, a los testimonios y la presión de los padres de familia, quienes les aseguraron a los de la Guardia Civil, a la policía, que las niñas no tenían problemas en casa, no era algo común que hicieran, eran adolescentes que les gustaba la fiesta, pero no tenían ningún problema de que esto pasara en otras ocasiones. Sí. O sea, salían pero volvían a tiempo. Sí, volvían, siempre estaban comunicadas o, como dije antes, incluso muchas veces algunos de los padres eran quienes las llevaban al lugar y las regresaban, era como parte de... Esto contrasta mucho con el caso que traje, el de Macastre, porque en este caso era todo lo contrario, y de hecho eso fue parte de lo que provocó que no se investigara bien, que se asumió que como eran chicos que tenían problemas con las drogas, que tenían muchos problemas en casa, pues que estaban escapando. Y que no era la primera vez que se iban. Exacto. Acá no, acá fue de inmediato que dijeron, no es eso, o sea, no hay forma de que se escaparan, de que planearan esto. Y no es normal. Y además tenían otras razones para argumentar esto. La primera era que ellas no habían llevado nada más que lo más básico, llevaban muy poco dinero, entonces ni siquiera tenían dinero para irse a otro lado. Ninguna se había llevado pertenencias personales, más allá de lo más básico, entonces también esto ayudaba a reforzar la idea de que no era una escapada planeada o no habían querido irse a otro lugar intencionalmente, ¿no? Que esto sí pasa en muchos casos. Ahora, debido a esto, la primera hipótesis que las autoridades empezaron a manejar fue que pudieran haber sido víctimas de una red de trata. Se me hace como bien rápido llegar a esa conclusión, pero bueno, a eso llegaron. Y que tal vez los responsables de esto pudieran haber intentado o ya los estuvieran tratando ya en ese momento de sacarlas clandestinamente de España. Uh-huh. Y debido a esto se le hizo un aviso a otros países, a las autoridades de otros países, y se extendió la búsqueda a Francia, Gran Bretaña y Portugal para alertar por si veían a estas niñas. Sí. Las autoridades siguieron todas las pistas que pudieron intentando reconstruir el camino de las jóvenes. Aquí fue donde empezaron a surgir los testigos, la pareja en el auto, la persona que los vio desde el balcón. Todo esto surgió en los siguientes días, pero de pronto se toparon con un muro, y es que el último avistamiento había sido el del vehículo donde subían al auto, y aunque tenían un auto ya como una guía y como un rastro, era poco, realmente eso no iba a ayudar mucho. Y así empezaron a pasar los días, luego las semanas, y finalmente pasaron 75 días donde la búsqueda de Miriam, Desiree y Toñi se mantuvo activa. 75 días. Se volvió un caos porque sí había mucha gente involucrada, las autoridades estaban muy metidas en esto y además el tema mediático era muy fuerte. Las familias, vecinos y autoridades recorrieron toda la zona en un intento desesperado por encontrar cualquier pista nueva, pero no había nada. La desaparición había sido ampliamente difundida a los medios de comunicación y todo el país estaba expectante a cualquier actualización. Pero entonces, el 27 de enero de 1993, casi 2 meses y medio después de la desaparición, la espera llegó a su fin de la peor manera posible. Esa mañana, 2 apicultores, hombres de casi 70 años, se dirigieron a revisar unas colmenas en un paraje montañoso conocido como Barranco de la Romana, en el término municipal de Tuz, a unos 50 kilómetros más o menos al suroeste de Valencia. Uh-huh. Mientras estaban caminando, notaron una fosa semienterrada que ellos no recordaban haber visto nunca antes. Se acercaron y entonces observaron algo que parecía sobresalir de la tierra. Un brazo humano en avanzado estado de descomposición que tenía en la muñeca un reloj bastante grande. El impacto de este hallazgo los dejó en shock y de inmediato ambos bajaron hasta el pueblo para dar aviso a la Guardia Civil. Horas más tarde las autoridades llegaron al lugar junto con un equipo forense y el juez José Miguel Bort, encargado del levantamiento de los cuerpos. Una pequeña pausita, nunca había escuchado el nombre de Bort en la vida real más que en Los Simpsons. Yo estaba aguantándome bien, cabrón, para no decir nada. Yo sé que lo estabas aguantando y sabía que lo ibas a aguantar, por eso yo quise hacer la pausa y no que no te quieran funar a ti.
Pero les juro que yo nada más en Los Simpsons había escuchado Bort como chiste. Se acabaron las placas de Bort. Ajá. Y es la primera vez que escucho Güey se las acabó. que sí existe, güey. Sí existe ese apellido. No parece que no es un nombre, parece que es un apellido. O pueden ser ambas, no sé. Pero bueno. Debe ser griego. Bort. Ahora, en un principio, debido al tamaño del reloj, los agentes pensaron que se trataba de un hombre adulto. Pero al comenzar a excavar, se encontraron con una imagen todavía peor y más aterradora. Dentro de la fosa no había solamente un cuerpo, había 3. Los cadáveres estaban apilados uno sobre otro, envueltos en una alfombra grande y nueva, y presentaban un avanzado estado de descomposición. Las manos de los otros 2 cuerpos estaban atadas a la espalda, y 2 de estos tenían la cabeza separada del resto del cuerpo. Madres. A pesar de la degradación de la ropa y los tejidos, todo indicaba que se trataba de las 3 niñas desaparecidas de Alcácer. A medida que se removía la tierra alrededor de la fosa, empezaron a encontrar además algunos objetos dispersos en los alrededores, entre ellos un cartucho sin percutir, restos de cinta adhesiva, un videojuego, que no encontré nada más de qué tipo de videojuego, o sea, no sé si la consola o un juego como un cartucho, no sé. O portátil. Ajá, no, 90 creo que no existe. Sí, no, ya estaba creo que el primer Game Boy. Bueno, pero no sé cuál sea. Y lo más relevante, unos papeles que estaban rotos. Ahorita llegamos a eso. Cuando los agentes lograron reconstruir los fragmentos de ese papel, descubrieron que se trataba de un volante médico del Hospital La Fe de Valencia. Y algo muy importante aquí, este volante estaba emitido al nombre de una persona, con pluma. Un hombre llamado Enrique Anglés Martins. En ese momento, sin saberlo, la Guardia Civil ya había encontrado la primera pista o la pista más crucial que los llevaría hacia los sospechosos. Pero mientras tanto, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia para empezar a realizar autopsias. Ahorita regresamos con las autopsias. A lo largo de las siguientes horas, el horror de este hallazgo empezaría a extenderse por toda España. Las autoridades decidieron entonces hacer una verificación muy rápida sobre el nombre que estaba escrito en el volante médico, encontrando una dirección en Catarroja, un municipio a menos de 15 kilómetros de Alcácer. La noche del 27 de enero de 1993, los agentes se dirigieron a la casa de los Angles, que era el apellido de este hombre, una familia numerosa que, según pudieron ver, ya tenía varios antecedentes delictivos en su historial. Enrique, el hombre que estaba en el volante, estaba en el domicilio junto a su madre, Neusa Martins, y su hermana Kelly. También se encontraba ahí el novio de Kelly y otro de los hermanos llamado Ricardo. Pero de toda esta familia había una persona que faltaba. Un hombre llamado Antonio Angles, el más problemático de todos. Antonio para ese entonces tenía 26 años y tenía un largo historial criminal. Era un hombre violento, manipulador y había escapado de la justicia en varias ocasiones. De hecho, cuando los agentes llegaron, obviamente esto se supo hasta después, se encontraba dentro de la vivienda. Ok, eso sí estaba. Pero los notó, se percató de la presencia de la policía y se escapó. Se lanzó por una ventana y empezó a correr por los tejados de las casas vecinas, desapareciendo, aprovechando la oscuridad, y ni siquiera lo notaron cuando llegaron, no notaron que se estaba escapando. Mientras tanto, en la casa, la Guardia Civil empezó a interrogar a Enrique y a los demás presentes, pero quedó claro muy rápido una cosa, y es que Enrique era un hombre adulto y era la persona que venía en el volante, pero tenía una discapacidad intelectual. Apenas podía hablar y no parecía, o sea, descartado muy rápido como un sospechoso. Sí, que fuera él. De hecho, se dieron cuenta ahí de un detalle. Entonces, el volante que aparecía porque estaba su nombre. Lo que encontraron investigando es que se estaba usando ese volante y, bueno, ese nombre para, en el Hospital de la Fe de Valencia, llevar a cabo un tratamiento médico por sífilis. Pero él no tenía sífilis, sino que Antonio, su hermano, otro nombre, estaba utilizando el nombre de su hermano para llevar a cabo este tratamiento. Ok. Ya de esta manera tenían una prueba que conectaba a Antonio directamente con la escena del crimen. Con Antonio en fuga, las sospechas recayeron sobre un amigo de la familia que de hecho también estaba presente esa noche, Miguel Ricard, conocido como El Rubio. A diferencia de los demás, o sea, de los demás de la familia, Ricard sí tenía un historial delictivo y era muy cercano a Antonio. De hecho, en algunos de los crímenes que habían cometido los cometieron juntos, en el pasado. Debido a esto, en la madrugada del 28 de enero de 1993, Miguel Ricard fue detenido por el sargento primero Pablo Pizarro y fue trasladado a la comandancia de la Guardia Civil 311 para ser interrogado. En ese momento su detención solamente era por precaución, pues las autoridades todavía no tenían pruebas contundentes en su contra. Esto de hecho es importante para la historia, porque lo arrestaron sin pruebas.
Sin embargo, su cercanía con Antonio y su presencia en la casa de la noche anterior despertaban muchas sospechas en ellos. En un principio, cuando fue interrogado, Ricard insistió en que no sabía nada del crimen. Aseguró que Antonio sí era una persona violenta que había tenido problemas con la ley, pero él negó tener cualquier relación con la desaparición de las niñas. No obstante, conforme iban pasando las horas, su historia empezó a llenarse de contradicciones. Ok. Los agentes lo empezaron a presionar, le hicieron preguntas muy detalladas sobre la noche del 13 de noviembre, sobre Antonio, sobre su carro, que para ese punto descubrieron era un Opel Corsa blanco, Ok. el cual coincidía con la descripción del vehículo que vio la testigo, y fue entonces cuando Miguel Ricard cedió. Desde las 11:55 p.m. del 28 de enero hasta la 1:55 del día siguiente a.m., Ricard hizo su primera declaración oficial y en ella confesó haber participado en el crimen. Y esta es la peor parte. Según su testimonio, la noche del 13 de noviembre, cerca de las 8 de la noche, pasadas de las 8 de la noche, tanto él como Antonio estaban conduciendo por la carretera en dirección a Picassent cuando vieron a 3 chicas haciendo autostop. Decidieron detenerse y ofrecerles un aventón con la excusa de llevarlas a la discoteca Color donde ellas iban, pero en lugar de esto, cerraron las puertas con seguro y las empezaron a llevar a un lugar diferente, a una zona apartada en Yombay. Según un croquis que él realizó mientras estaba dando su declaración, tomaron un camino de tierra a la izquierda entre Catadau y Yombay, recorriendo aproximadamente 15 minutos hasta llegar a un campo de algarrobos. Allí, ya con ellas extremadamente asustadas, las mantuvieron cautivas en una caseta abandonada ubicada en un paraje conocido como el Barranco de la Romana, una zona montañosa próxima al pantano de Tuz. Ricard describió con frialdad cómo Antonio las ató a un poste de madera, un poste diferente cada una, y comenzó a abusar de ellas. No manches. Una por una. Pero... Para hacer esto, lo que él hacía era desatarla a quien iba a abusar. Perdón, ¿qué vas a decir? Es que, o sea, suena a que o ya habían hecho algo así, o... Es que no siento que no es algo que hayan decidido en segundos de, oye, ahí están esas chicas, o sea... Está raro. Porque parece todo un plan, o sea, no sé. O sea, está muy premeditado, pero raro, ¿no? Porque cómo sabían que iba a haber justamente... Bueno, pues es que viernes, o sea, pero... puede ser que... O sea, que fuera como del momento que se les ocurriera hacer eso, pero es siento que es extraño pasar de... No sé qué tipo de delitos se hayan cometido, pero pasar tal vez de delitos menores a eso y los dos estar de acuerdo y decidirlo se me hace extraño. Está raro. De hecho, ahorita que lleguemos más adelante, bueno, es que hay un giro, por así decirlo, en la historia. Es que no es como un giro tal cual, pero ahorita llegamos a eso. Si quieres, ahorita lo retomamos ese punto que estás mencionando. Bueno, te decía, para abusar de cada una de ellas lo que hacía era desatarlas. O sea, Antonio las desataba y le pedía a Ricard que él las sostuviera de los brazos y las piernas para que no se resistieran. Abusaba de ellas y la volvía a atar y luego iba con la otra y así. Según esta fue la declaración que dio. De hecho, él declaró o confesó que él había abusado solamente de una de ellas, de Desiree, pero insistió en que Antonio había sido el autor principal de todas las demás agresiones. Y qué conveniente siendo el güey que está declarando, ¿no? Sí. Tras esto, lo que hicieron fue dejarlas amarradas en la caseta y fueron a un bar en Catadau para comprar unos bocadillos. Una pequeña pausa en esta historia. Este es uno de los elementos cruciales por los que la gente conecta esto con lo de Macastre. Con lo otro. Ajá. Porque ese bar en Catadau es el bar donde las niñas aparecieron, o las vieron por última vez, donde estaba coqueteando esta chica con el hombre mayor, que le compró un refresco. No voy a decir demasiado para que vayan a ver el episodio anterior si no lo han visto. Lo de Macastre fue... ¿Cuánto tiempo antes? 4 años antes. Ok, porque sí me cuadraría entonces un poco más lo de... O sea, que hayan sido ellos. Bueno, no se les conectó, no se logró conectar el caso al final, spoiler, ¿verdad? Pero no se conectó. Pero es muy curioso que sí fuera como un bar que ellos frecuentaban. Bueno, ellos fueron a este bar, compraron bocadillos y regresaron. Cuando regresaron, Antonio volvió a abusar de las 3 niñas y más tarde, cansados, se quedaron dormidos mientras las jóvenes estaban todavía ahí amarradas. Horas después, en la madrugada, las chicas estaban muy asustadas, llorando, rogando que las dejaran ir, que no iban a decir nada. Y estos ruegos, estos sollozos, despertaron a Antonio, quien se enojó y empezó a golpearlas una por una con un palo de madera. Después, ya muy lastimadas, las obligó a caminar hasta una fosa que ya había cavado horas antes
Y de acuerdo con la historia de Ricard, Antonio, sin pensarlo 2 veces, sacó un arma y les disparó en la cabeza a todas. Después, O sea, también ya lo tenía súper planeado el traía un matarlos, arma, o sea, traía sí. un arma incluso. O sea, Y había acabado una... bueno, eso en lo ese hizo horas momento. antes, lo hizo... Sí, claro, pero me refiero a que ya había decidido matarlas Sí, ya, desde ya. mucho antes. Ya, sí. Después de esto envolvieron los cuerpos en una alfombra, los enterraron y escaparon del lugar. Aquí hago hincapié en que yo busqué la declaración, lo que se encuentra en la declaración, y no mencionaba en ningún momento por qué 2 de los cuerpos estaban, la cabeza había sido desprendida. Esto no es parte de lo que contó. Depende de qué tan... ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, qué tan descompuestos estaban. 75 días. Más Porque o menos. puede que se hayan desprendido, o sea, después. ¿Ya de la enterrados muerte. puede pasar eso? Depende, es que depende del terreno, Bueno, sí. de qué tan dañado estaban por el disparo. O sea, si les disparó cerca del cuello, por ejemplo. Puede ser. Bueno. Pero no sé, o sea, ahí sí ya es como que depende de muchas cosas. Bueno, pues después de esto enterraron los cuerpos y escaparon de ahí. La declaración obviamente fue algo muy impactante, horrorizó a los investigadores y esto pues no solamente confirmaba el peor escenario posible, sino que también revelaba la brutalidad extrema que había ocurrido en el crimen. Con la confesión de este hombre, las autoridades ahora tenían una versión de los hechos, pero todavía faltaba atrapar a la persona señalada como el autor principal, Antonio Anglés, quien ya se había esfumado sin dejar rastro. O sea, desde esa vez que se escapó en la casa ya no volvió. No, ahorita vamos a qué pasó. Mientras tanto, Miguel Ricard quedó formalmente detenido y su testimonio se convertiría en la base para su juicio, pero el caso todavía estaba muy lejos de resolverse a pesar de que parecía que ya tenía la historia principal de cómo había ocurrido todo. Y es que durante los días siguientes se estableció un operativo de búsqueda en Catarroja y en localidades cercanas, se revisaron casas abandonadas, se instalaron controles en carreteras y se alertó a las autoridades de todo el país para buscar a Antonio. Sin embargo, no hubo rastro de él. La primera pista concreta surgió el 29 de enero del 93, cuando un hombre que coincidía con su descripción fue visto en una peluquería en Valencia. Los empleados llamaron a la policía asegurando que había acudido para teñirse el cabello y cambiar drásticamente su apariencia, pero cuando las autoridades llegaron ya se había marchado. A partir de este momento, comenzó una de las persecuciones más intensas en la historia de España. Anglés fue rastreado en diferentes puntos del país y en varias ocasiones estuvo a minutos de ser capturado. O sea, había gente que decía, estuvo aquí hace unos minutos y se acaba de ir, pero por más que lo seguían, no podían atraparlo. Una de las búsquedas que fueron más cercanas ocurrió en la localidad de Minglanilla, en Cuenca, donde fue ubicado en una vivienda, pero logró escapar justo antes de que los agentes llegaran. En marzo del 93, se supo que había cruzado la frontera hacia Portugal. Desde allí embarcó como polizón en un barco mercante británico llamado el City of Plymouth, que zarpó desde Lisboa hasta Irlanda, donde era su destino final. Fue descubierto, de hecho, a bordo por los tripulantes ya después, escondido en un compartimento. Cuando la tripulación lo intentó retener, reconociéndolo, Anglés se las ingenió para escapar. ¿Quién era? Sí, sí lo conocían. Se las ingenió para escapar y según la versión oficial de los testigos del momento, escapó y saltó al mar en las aguas cercanas a Dublín. Desde entonces ya no se supo más de él o no hubo más avistamientos. Es muy probable que se lo haya llevado el pirata o que, voy a seguir insistiendo eso, o que sí nadara, pero no sé qué tanto es cercano. Ahorita vamos con teorías, pero eso es interesante. Durante años, la Interpol ha mantenido activa su búsqueda con informes que lo han ubicado en Sudamérica, Irlanda e incluso en España, pero oculto bajo otra identidad. Sin embargo, a pesar de ser uno de los fugitivos más buscados, nunca ha sido capturado y tampoco hay pistas concretas o que se sepa. A día de hoy, Antonio Anglés sigue siendo un hombre cuya desaparición es tan enigmática como los crímenes de los que fue acusado, pero mientras las autoridades intentaban dar con su paradero, en España se estaba preparando un juicio que marcaría un antes y después en la historia criminal del país. Y es que Antonio Anglés estaba desaparecido. Toda la responsabilidad entonces legal del crimen estaba recayendo en Miguel Ricard, el único detenido. Su testimonio inicial fue la base de la acusación, pero en los siguientes meses su versión de los hechos cambió drásticamente. El 29 de marzo de 1993, 2 meses después de la confesión, Ricard desmintió su declaración por completo. Aseguró que la Guardia Civil lo había torturado para obligarlo a autoinculparse y que él no tenía nada que ver con el crimen. En sus declaraciones posteriores fue todavía más lejos diciendo que Antonio Anglés y otros hombres desconocidos para él eran quienes habían participado en los hechos, pero que él no había estado presente en ningún momento. Sin embargo, y esta es la parte que bueno, ahí ya se cae esto, los investigadores tenían evidencia para sostener la acusación hacia él. Por ejemplo, los testigos habían visto el auto de Ricard la noche de desaparición. Además, en su coche encontraron rastros biológicos y cabellos que lo vinculaban con la escena del crimen.
El juicio, que comenzó el 12 de mayo del 97, en la Audiencia Provincial de Valencia, se convirtió en un espectáculo mediático que no tuvo precedentes. Y es que durante meses el país siguió cada sesión con atención, mientras la defensa de Ricard intentaba desacreditar las pruebas y los testimonios en su contra. Una de las partes más polémicas de este juicio fue una confrontación entre equipos de forenses. Y es que la primera autopsia realizada por médicos oficiales confirmaba la brutalidad de los hechos y señalaba a Ricard como partícipe. Sin embargo, una segunda autopsia realizada por Luis Frontela, un prestigioso forense, esto a petición de las familias, empezó a levantar dudas de la versión oficial. Y es que Frontela aseguraba que había evidencias de que más personas habían participado en el crimen y que las jóvenes, de hecho, habían sido trasladadas antes de ser enterradas en Barranco de la Romana, como si hubieran muerto en otro lado. Hubieran sido enterradas en otro lado, después exhumadas y enterradas ahora en este otro lugar. Eso no cuadraba con lo que contaba Ricardo. Nada. Aunque también lo que él dice es muy... O sea, entiendo que piensas que este otro güey no está, entonces obviamente su estrategia es le echas toda la culpa al que no está. Claro. Pero bueno. El 5 de septiembre del 97 fue declarado finalmente culpable de 3 delitos de asesinato, 3 de secuestro y 4 de agresión sexual. Porque el tribunal consideró que las pruebas eran más que suficientes para condenarlo a pesar de las dudas y las controversias. La sentencia fue de 170 años de prisión. Pero no se alegren por esto porque debido a la legislación vigente en España en ese momento, Ricardo solamente tenía que cumplir con un máximo de 30 años en prisión. Énfasis en tenía. El caso parecía cerrado, pero el destino todavía tenía preparada una última sorpresa. Y es que en 2013... el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la aplicación de la doctrina Parot, una reforma que permitía extender el tiempo en prisión de criminales condenados por múltiples delitos. Como consecuencia de esta anulación, decenas de presos quedaron en libertad antes de lo previsto y entre ellos estaba Miguel Ricard. El 29 de noviembre del 2013, después de pasar apenas 21 años en prisión, Ricard fue puesto en libertad, salió de la cárcel de Herrera de la Mancha con el rostro cubierto por una capucha, no hizo declaraciones y desde entonces su paradero ha sido incierto. ¿Le ofrecen algún tipo de protección a ese güey? Porque... creo que sí, güey. O sea, creo porque... sí lo hacen con... No, digo, no sé en España, pero... O sea, ojalá que que nunca tenga que estar en algo así, güey, pero si yo llego a ser padre y algo así pasara... No hay fuerza en este mundo que me hagan ir a matar a ese cabrón. O sea, entonces, perdón. No deberías decir eso en un podcast en vivo, pero sí. Bajo estas circunstancias. O sea, bajo esas circunstancias. Sí. No sé, güey. Siento que debe ser un coraje bien cabrón saber que ese güey está libre, güey. Pinche impotencia horrible. Ahora, durante años se ha especulado sobre dónde está, qué pasó con él. Hay fuentes que mencionan que vivió en Francia, otras que se movió por varias ciudades de España con una identidad falsa. Y en enero de 2021 fue localizado por la policía en un edificio ocupado en Madrid, pero hasta la fecha no se le ha reportado ninguna actividad delictiva. Así, el único condenado por el crimen de Alcácer camina libre, todavía seguramente, en alguna parte de España. Mientras tanto, Antonio Anglés sigue desaparecido y este caso, a pesar de los años, sigue rodeado de preguntas sin respuestas, lo que nos lleva a las teorías que se han manejado y al día de hoy, y también un par de conspiraciones muy interesantes. Desde el principio este crimen estuvo rodeado de muchas dudas. Aunque la versión oficial establecía que Antonio Anglés y Miguel Ricard fueron los responsables del secuestro, abuso y asesinato de las jóvenes, muchos aspectos del caso no encajaban del todo según lo que decía la gente. Con el paso del tiempo, estas dudas dieron pie a teorías alternativas que señalaban la posible participación de más personas, la existencia de encubrimientos y la intervención de figuras poderosas que podrían haber manipulado la investigación. Vamos con la primera teoría. La primera teoría, o más bien duda grande, es si realmente solamente fueron dos. Una de las primeras sospechas surgió con la segunda autopsia que realizó el forense Luis Frontela. Como dije antes, en ese informe, él señaló la presencia de cabellos y restos biológicos que no pertenecían ni a las víctimas, ni a Anglés, ni a Ricard. Los análisis indicaban que al menos 5 o 7 personas distintas podrían haber estado involucradas en este crimen. Sin embargo, nunca se investigó quiénes podrían ser estos involucrados. Además, el estado de los cuerpos y el análisis entomológico de las larvas halladas en los cadáveres sugirieron, como dije antes, que las jóvenes no fueron asesinadas en el mismo lugar donde fueron encontradas, sino lo que había mencionado yo, que fueron trasladadas. Sí. Esto llevó a algunos a pensar que el crimen no fue cometido únicamente por Anglés y Ricard, sino que hubo más participantes cuya identidad nunca se esclareció y que por alguna razón Ricard tampoco ya los... O sea, eso está raro también. Lo mencionó en una declaración que cambió después, pero nunca dijo quiénes eran. Porque él dijo que él no había estado ni siquiera. Entonces no identificó a nadie más. Solo a Antonio. Ahora, la teoría número 2.
La teoría más impactante y polémica fue impulsada por Fernando García, el padre de Miriam, y el periodista de sucesos Juan Ignacio Blanco. Ambos aseguraron durante mucho tiempo que el crimen de Alcácer no fue un simple ataque cometido por dos delincuentes comunes. Que eso es algo que tú señalaste ahorita sí, también. es que se me hace bien raro. Por eso no quise ahondar demasiado en eso, pero se me hizo muy interesante que tú también lo notaste. Ellos decían que esto parecía ser planeado de alguna forma y que parecía formar parte de algo más. Según ellos, Anglés y Ricard eran apenas piezas menores de una red criminal más grande, dirigidas por personas con un gran poder político y económico. Esta hipótesis sostenía que las jóvenes habían sido secuestradas para ser utilizadas en un ritual o en la filmación de un video snuff, un material que supuestamente mostraría la tortura y asesinato real de personas para el disfrute de algunos círculos privados. Que eso es una realidad, o sea, eso existe. Existen redes que provocan, o sea, que cometen que asesinatos o hacen crímenes y luego venden el material y está ahí bueno, no, a veces en internet, ¿no? En la dark web, que ahorita ya no recuerdo cómo se llama la nueva. Sí, pues ya van cambiando. Ya que ya la cambiaron, ya no es la deep web. En esa época, sobre todo, pues en formato físico, ¿no? Que se vendían así este tipo de videos. Blanco y García aseguraron que existía una cinta VHS con las imágenes del crimen, pero que jamás pero ellos jamás pudieron comprobar que existiera. Blanco, hasta el día de su muerte en 2019, sostuvo que había visto el video y que lo había entregado a las autoridades, pero nunca pudo demostrarlo. Para reforzar esta teoría, señalaron que las niñas pudieron haber sido llevadas a diferentes lugares antes de que las mataran, lo que explicaría las inconsistencias en el estado de los cuerpos. Además, mencionaron incluso nombres de figuras políticas y empresarios que, según ellos, formaban parte de esta supuesta red. En una de las entrevistas más polémicas, Juan Ignacio Blanco menciona en televisión nombres y apellidos de personas influyentes, pero no aportó ninguna prueba. De hecho, esta es la parte que a esta teoría la tira mucho, que empezaron ellos a decir nombres y a mencionar gente sin poder relacionarlo con pruebas. Es que era como que entre lo que decían que era lo que existía, que era el video, y entre creencias personales, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo en que no parece algo espontáneo, pero ya el grado de lo llevaron muy lejos, porque ¿no? es para esto, por esto y por esto y está involucrado tal persona, si no tienes manera de saberlo, sí se me hace como que un tanto, o sea, como adelantarte demasiado. Sí. Lo que yo sí creo es que parece no haber sido algo espontáneo, porque esto de ir por la calle y que de repente el tipo se tope a víctimas, posibles víctimas, y luego inmediatamente decida, sin tener un plan, pues levantarlas, llevarlas a cierto lugar, hacerles todo esto que les hizo. Y más que son dos personas, es algo que haría, por ejemplo, un asesino serial. Pero que tiene un asesino serial diferente a esto, es que no es espontáneo. Es algo que el tipo o ya llevaba tiempo planeándolo en su mente hasta que se atrevió a hacerlo, o ya lo hizo anteriormente. Pero cuando son dos es más difícil, porque tendrán que ser dos tipos con los mismos, que puede pasar, pero dos tipos con los mismos gustos, digamos, o las mismas cosas que les gustan, pero sigue sin tener sentido que sea la primera vez que lo hacen. Porque tendrían que los dos ponerse, o sea, los dos ponerse de acuerdo en vamos a hacer esto y decidirlo en segundos para ir con estas chicas y que suban con ellos. O sea, no sé, se me hace demasiado, o sea, algo demasiado fuerte para que lo decidieran así nada más. Sí, yo también me quedo un poquito con la idea de que más que todo esto de la red y todo el tema político, de personas de poder y los videos snuff, me quedo un poco más con la idea de que no era su primer asesinato juntos. Yo también creo eso. Y que tal vez se debió investigar un poco más esa parte, pero también entiendo que es difícil cómo investigas, ¿no? Pero también estamos hablando de una localidad y de una zona, una región de España que era conocida por ser pacífica, donde las únicas desapariciones similares ocurrieron 4 años antes y tenían diferencias muy marcadas, o sea, no coincidían en nada casi. Eso también es demasiado riesgo en una comunidad tan pequeña donde todos se conocen. Hacer algo así y más de forma espontánea, o sea, como que ellos no eran de ahí, no eran de otra comunidad cercana, pero era parte de la región, o sea. Sí, o sea, igual mi familia también es de lugares así como mi mamá, ¿no? Así que son como ejidos. Y aún así se conocen todos ahí, pero también conocen a la gente de otras poblaciones cercanas. Sí, está raro. Entonces, sí, no sé. O sea, a mí me suena que hay algo raro ahí. Y definitivamente yo creo que no era su primer delito de esa magnitud.
Y bueno, de hecho, esta teoría fue como la más difundida por los medios. Fue muy criticado, bueno, los medios fueron muy criticados por difundirla tanto porque le daban mucho foco, muchas entrevistas, tanto al investigador este Blanco como al papá Fernando García, y dejaban que dijeran estas cosas y que alimentaran la teoría sin fundamentos claros. Y fue pues realmente, pues, las autoridades siempre la desacreditaron. Los criminólogos que también estuvieron investigando el caso también la desacreditaron. Pero sigue siendo de las más discutidas en España, según tengo entendido. Sí. O sea, todavía se habla y todavía la gente tiene mucha, o sea, una gran parte de la población tiene la creencia que sí podría ser una explicación esa, ¿no? La de la red de trata y de los videos snuff y todo esto. Ahora, las teorías sobre qué pasó con Antonio, esa es la parte que también quería llegar. Esta fuga es un misterio que se queda en el caso. Según la versión oficial, tras el hallazgo de los cuerpos, logró escapar y comenzó una huida que lo llevó a varias ciudades, como dije. Llegó a Portugal, abordó un barco y se arrojó del barco, pero nunca se pudo confirmar su muerte. La versión más aceptada es que al ser descubierto en el barco se lanzó al mar y murió ahogado, pero el cuerpo jamás fue recuperado, cosa que tampoco es tan rara. En el mar es muy difícil encontrar encontrar un cuerpo. Otras teorías de esto creen que él pudo haber contado con la ayuda de alguien para escapar, que sigue vivo bajo una identidad falsa en otro país, pues durante años se han reportado supuestos avistamientos de él tanto en Europa como en Sudamérica, pero como dije desde antes, ninguno ha sido confirmado. Sí. En 2020, de hecho, la Interpol reactivó su búsqueda y sigue figurando como uno de los criminales más buscados del mundo. Esto no es cualquier dato, porque te da a entender que al menos la Interpol no tiene claro que haya muerto en ese barco, al lanzarse del barco. El tema aquí es que ellos hicieron esto más público porque para el año 2029, si no se le encuentra, el crimen se va a prescribir y la responsabilidad quedará impune para siempre. Güey, ¿Qué pendejada es eso de que un crimen caduque, güey? Te lo juro que jamás he entendido, por más que he tratado de encontrar una explicación, por qué chingados los crímenes caducan. O sea, es como que te va persiguiendo la policía ahí, tienes como que ya te tienen ahí, pero dan las 12 de la noche y es como en GTA de que ya quitas las estrellas con el truco y de repente, ya. de repente se voltean y se van. O sea, es una pendejada, güey, no manches. Entonces, si para 2029 no lo encuentran, ya sea vivo o muerto, o sea, obviamente en caso vivo para responsabilizarlo, muerto para cerrar el caso, Muerto para escupirle a su cadáver. se va a prescribir el caso. Y ya aunque lo encuentren... Y eso me puede salir a hacerse youtuber y decir, era yo todo este tiempo. Y va a valer madre porque no le pueden hacer nada, güey. Sí, güey. Bueno, las autoridades no. No sé en España cómo es el tema del linchamientos públicos. Yo espero que sea frecuente. Bueno. Ahora, hay otra parte que también generó teorías, que son las irregularidades en la investigación. Desde el primer momento, la investigación del caso estuvo llena de fallos y decisiones cuestionables, según dice la gente y algunos investigadores que han revisado el caso con el tiempo. Por ejemplo, se encontró un documento a nombre de Enrique Angles, el hermano de Antonio, el volante, cerca de la fosa donde estaban los cuerpos, pero algunos consideran inverosímil que un papel haya permanecido en buen estado después de 75 días a la intemperie. También, depende ¿por qué dejaron el papel roto ahí? Es como, no, si fue el papel solo, pero estaba como roto y arrojado ahí, hasta parecía un poco plantado, la verdad. Sí, como una pista ahí para muy obvia, está una raro. pista directísima, güey, pero bueno, eso es algo de lo que se dice. Ahora, aunque Ricard confesó que en la caseta de la Romana se cometieron los abusos, según las investigaciones en la cabaña no encontraron rastros de sangre ni fluidos biológicos que confirmaran esta versión. Esto también es muy interesante. Está raro, güey, sí. Ahora, el uso de Ricard como chivo expiatorio. Muchos creen que Miguel Ricard fue condenado rápidamente porque era el único detenido, sin una verdadera investigación para determinar si hubo más implicados. ¿Allá también hacen eso? Sí, en todo el mundo al parecer. El tema es que esta parte la entiendo, pero no sé por qué se mantiene como una teoría si sí se comprobó con el ADN. O sea, esa es la parte que yo no entiendo. Porque si el carro no hubiera sido de él, y no hubiera pruebas de ADN que lo vincularan, yo también sospecharía que lo obligaron a confesar. Sí, pero hay pruebas que O sea, lo que yo creo es que este güey obviamente fue parte de, pero no fue el único. Ah, sí, también, claro. Ahora, el caso de Alcácer fue transmitido en televisión con un nivel de sensacionalismo sin precedentes. Programas de la llamada telebasura entrevistaron a los familiares en vivo, filtraron imágenes explícitas de los cuerpos en televisión abierta y alimentaron constantemente teorías sin fundamentos. Cualquier cosa que se les ocurriera, que cualquier persona dijera, la mostraban. De hecho, también creo que, por lo que leí en un par de fuentes, también aceptaban llamadas de gente dando como sus teorías o dando pistas en vivo. Lo cual, incluso si fueran pistas reales, es una estupidez. Porque, joder, o sea, eso se le dice a la policía, no lo muestras o lo dices públicamente, ¿no? Ese tipo de prensa, que creo que ya no existe a ese nivel. O sea, existe, obviamente, pero ya no así. Ahorita si transmitieran en vivo así los cuerpos de unas chicas asesinadas o algo, sería, o sea,
No, pero siento que obviamente sigue existiendo. Lo veo mayormente en redes sociales ahora, obviamente ya no en televisión. Pero no, esa gente no entiende, o más bien le vale madre, el daño que está causando a la causa de que se haga justicia. O sea, el daño que provocan al entorpecer de esa manera con la opinión pública y con un chingo de teorías pendejas. Sí, güey. El que realmente se llegue a la verdad y todo por unos pinches clics o por... Pues sí, o sea, por hacer su desmadre, ¿no? Sí, o sea, usar el asesinato de tres, o sea, tan brutal, además de tres adolescentes para Para ambientar cosas, güey. pues o sea, sí, para sensacionalismo. Estaba, de verdad que habla muy mal de cómo era, y no nada más la prensa, sino toda la gente que sintonizaba eso, participaba. Y mucha gente también que lo disfraza de... Qué buena persona es por visibilizar este caso. Sí, O sea, eso güey, me no caga mames, tanto, sí. güey. Bueno, yo no quiero hablar ya nomás, No, ya. pero aquí en México hubo un caso así, Sí. que así fue. Y O nos sea, tuvimos que caer como si fuéramos... Me voy a callar. Me voy a callar, mejor no digo nada. eso. Aquí ha habido también casos donde ahora hay como prensa amarillista, sensacionalista en YouTube. Y da coraje, güey. O sea, da coraje decir, cabrón, ni se sabe qué pedo y tú ya andas ahí haciendo teorías y entrevistando a familiares de las víctimas. O sea, está horrible. Y pues bueno, eso ha pasado muchas veces. Ese es un caso donde pasó. Eso es parte de lo que hace como muy infame este caso también. No nada más los hechos en sí, sino todo lo que pasó alrededor. Hay mucha gente que también toma mucho de esto como... O sea, agarraron la parte de conspiración de que hay gente poderosa detrás y la investigación se llevó mal intencionalmente. Cuando yo no encontré en lo que yo pude ver que la investigación realmente se llevara mal. Ni parece, al menos en primera instancia, No que haya parece. gente muy poderosa. No parece, involucrada. pero mucha gente se fue con esa idea, güey, de que las autoridades estuvieron involucradas de cierta manera por el tema de estos círculos poderosos y la chingada, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Y ya para cerrar, escribí una conclusión que quiero leerles. Ya han pasado más de 30 años desde que Miriam, Toñi y Desiree salieron de casa sin saber que jamás volverían. Miguel Ricard cumplió su condena a medias y ahora camina libre. Antonio Anglés se desvaneció sin dejar rastro, pero realmente solo hubieron dos personas. El caso Alcácer se convirtió en una herida abierta para la historia de España, no solamente por la brutalidad de los hechos, sino por todo lo que vino después. Las irregularidades, omisiones, versiones contradictorias, la prensa y demás. El impacto en la sociedad española fue enorme. Esto cambió la forma en la que los medios trataban los crímenes, despertó miedo en miles de familias y marcó a toda una generación que creció con la imagen de aquellas tres niñas cuyo destino nunca debió ser ese. Hoy, en Alcácer, una estatua conmemora su memoria, un homenaje a tres vidas que fueron arrebatadas muy pronto. Si Anglés sigue vivo en algún lugar del mundo, hay un hombre que sabe la verdad. Si murió aquella noche, su secreto se hundió con él en las aguas del Atlántico. Pero en cualquiera de los casos, la verdad sigue fuera de nuestro alcance. Y tal vez lo más aterrador de todo este caso es que jamás vamos a conocer la verdad por completo. Perdón, ya sé, ya sabía. No mames, qué caso el tan mood culero. está muy cabrón, pero la verdad, por eso hice énfasis en la semana pasada cuando les dije, seguro que quieren que los traiga. Porque vi un resumen del caso y ya sabía más o menos por dónde iba. Y pues sí, es uno de esos casos muy Sí, densos. güey. Es que muy aparte no densos. tiene un cierre ni siquiera... No hay nada, güey, positivo que, Sí, o sea, que digan, bueno, los responsables cumplieron, bueno, ya no, nada, güey. El único que lo capturó ya está libre. 21 años, güey. 21 años, 3 vidas de jovencitas que tenían un futuro, al parecer, según lo que dicen, bastante prometedor. No eran niñas problemáticas, ni mucho menos. No que valga más su vida por eso, pero a lo que voy es, tenían todo un futuro por delante, güey. 3 niñas y este cabrón solo cumplió 21 años y anda ahí, ya, como si nada, libre. Hijo de puta. Gracias, este duró más de lo habitual, supongo. No sé, sentí que sí. Y gracias, en serio. Qué bueno que les haya gustado el programa y ojalá que los temas les hayan parecido interesantes. Un tanto indignante el que trajo Kevin, la verdad. Creo que también el primero en cierto grado, pero más que nada es como... O sea, fue mayormente accidental. Sí. Así Sí, que, lo bueno, de acá fue más feo. sí, eso sí fue mucho más feo. Ya la Entonces- semana voy a tener un tema chistoso, así. Algo, güey, a ver qué me encuentro, güey. Algo voy a traer algo cagado. Pues sí. Porque ya quemé mi cartucho de Bueno. casos fuertes. Y pues nada, nos encuentran en redes sociales, a mí como @Emanuel_Night A mí como @Kevin Basketman. y al canal como @Mundo Creepy Oficial en Instagram y Creepy Mundo en X, antes Twitter. Nos vemos la próxima semana para otro Noctámbulos de miércoles. Que estén muy bien, llenen ese chat de corazoncitos azules para despedirnos y bye.